literalmente como un mes antes, veo por redes sociales como que iban a hacer un viaje a el río La Miel. Y yo dije como, pues yo voy a escribir, ¿por qué no? Que además era 8 días después, o sea, mi exnovio se iba a casar. Cima Podcast es un espacio donde escuchamos historias reales de personas que se atrevieron a salir de su comodidad, porque la magia de la aventura no está en los lugares que visitas, sino en lo que descubres de ti mismo en el camino. Bienvenidos todos a este primer episodio del podcast de Cima. Estoy muy emocionada porque además tenemos una invitada de lujo, una invitada de la casa. Con nosotros está Caro Rodríguez. Caro ha sido una de las personas que más ha estado con nosotros siempre en todo este tiempo en Cordillera, que ya lleva 8 viajes con nosotros. Y bueno, hoy nos viene también a contar una de esas aventuras por las que ella ha pasado, que pues le ha cambiado la vida. Entonces, pues Caro, gracias por estar acá, te damos la bienvenida y pues muy especial este momento para nosotros porque de verdad pues eres la primera invitada y pues bien merecido que estés acá. No, pues Cami, muchas gracias. De verdad me siento muy afortunada de ser la primera invitada además. Y además es como uno de mis sueños, o sea, literalmente estar en un podcast, ¡guau! Muy feliz y de contar algo que además, pues es muy importante para mí. Entonces también tiene como que le da sentido a que sea mi primer podcast y finalmente como contar algo que de verdad, pues me llena el alma. Yo sé que es así, Carito. Entonces, pues bueno, nada, qué chévere. Démosle inicio entonces a esto. Hablábamos un poquito, Carito, y quiero que también le cuentes a la gente cómo los viajes los has convertido tú como lo calificaría yo como en pequeñas revoluciones personales, ¿no? Como que a través de cómo los viajes te han marcado de cierta forma, pues tú también los has tomado como herramientas para tu vida, para los momentos de vida que has pasado, que además tienes unas historias súper interesantes. Entonces, pues quiero que la gente también te escuche y nos cuentes un poquito. Bueno, con Cordillera primero hagamos un recap, ¿no? De cuáles son esos viajes que has tenido. 8 viajes, enumerémoslos. Río La Miel, Río La Miel. después fue Ciudad Perdida, Ajá. después fue Isla Fuerte, después fue El Cocuy, después fue Guaviare, después fue Salcantay, Perú, después Santa Isabel Sí. y mi último viaje que fue muy especial, Nevado del Tolima. Cerraste con Tolima, broche de oro, esa montañota. Exacto. Además. Sí. Bueno, lo máximo. 8 viajes después tenemos a Carito sentado acá. Entonces, empecemos, Carito, por entender, pues, qué estaba pasando en tu vida cuando dijiste, quiero viajar, quiero empezar a viajar, me conecto con esto. Cuéntanos un poquito. Listo, bueno. Mi primer viaje fue Río La Miel y la verdad llegó a mí de una manera hermosa porque yo estaba pasando por una tusa de esas que uno dice que se va a morir. O sea, de verdad, yo decía, yo ya no sé qué más hacer. Literalmente la estaba pasando muy mal. Se te acabó la vida, pues. Se me acabó. O sea, y lo más interesante de todo esto es que yo venía 2 años como entregándome literalmente a los viajes, como que yo ya sabía que me gustaban, pero finalmente no encontraba un parche en el que yo dijera como quiero vivir los viajes de cierta manera, sino que muchas veces era como, mis amigas son cero aventureras, no sé qué, entonces era como, viajemos, listo, vamos a Peñaliza, y yo era como, de una. Muy diferente de lo que Sí, tú estabas muy buscando. diferente. Pero como que ya había querido ir a bucear, pues como que ya me había certificado en buceo, o sea, como todo esto, y como que ya le estaba dando como una vuelta a esto, y literalmente como un mes antes veo por redes sociales como que iban a hacer un viaje a el río La Miel. Y yo dije como, pues yo voy a escribir, ¿por qué no? Que además era 8 días después, o sea, mi exnovio se iba a casar. Ok, mi paréntesis bien importante. O sea, ok, O sea, esa ustedes tusa, terminaron sí. y el man O sea, resultó que ya nosotros se iba a casar. terminamos y como a los 4 meses el man como me va a casar. Entonces como que era un totazo tras otro, ¿sí? No era Sí, como sí, sí. listo, terminábamos y cada quien hizo su vida. En su tusa y ajá. No, fue como terminamos, el man a las 2 semanas conoció pues a su actual esposa, literalmente se cuadró muy rápido, entonces también cuando me enteré que se había cuadrado, tusa al corazón. Y después a los 3 meses, como que uno ya medio va surfeando la cosa, el man, listo, me caso.
O sea, como que era totazo tras totazo. Ah, no, como nos vamos a vivir juntos, como a los 3 meses, Ajá. a una casa en la que yo prácticamente también había vivido con él. O sea, no vivíamos oficialmente juntos, pero yo le había regalado todo lo de la casa, o sea, todo. Y el man, no me va a vivir a esta casa con ella. Entonces, totazo. Después ya uno surfeando, lo que te digo, empecé a hacer cosas que yo quería hacer por mí, como hice un curso de apnea, o sea, me fui como a el Tayrona a hacer apnea, después como quiero aprender a bucear, me fui a bucear, y en esto otra vez me voy a casar. No. Y yo, Pero ustedes seguían hablando, seguían en contacto. no, no, ¿Cómo no, te no, no, no. enterabas tú? No, todo mi círculo social era muy cercano, Claro. Ok. entonces como que ahí ya, pues literalmente yo me iba enterando de esto y yo me di cuenta que yo usaba como los viajes como para sanar o esconder, como, pues no esconder, sino era como literalmente liberar lo que a mí me estaba doliendo. Entonces, el caso llega a redes sociales, como viaje a Río La Miel, como por Michelle, y yo ahí digo como, wow. Entonces yo le escribo a Michelle, hola, vi este viaje, y ella como de una me manda toda la información, y al final decía, si llevas a 2 personas tienes un descuento de tanto, y si llevas un parche de no sé qué, un descuento de tanto. Ajá. Y yo como, Como ya invitándote a que armaras combo. exacto, y yo Ajá. como, "Jue madre, ¿no? O sea, como que yo no No tengo tengo a a nadie nadie. que decirle". Y entonces yo le escribí a Michelle literal como, oye, no, pues yo la verdad, le puse, como así, no se puede, no puedo ir sola. Y ella como, no, sí, me encanta, como Obvio. así, obviamente, Buenísimo. bla, bla, bla. Y de hecho, ella me cuenta mucho después que ella pone esa conversación conmigo y más gente se le empieza a subir, como porque yo creo que mucha gente le da miedo ese paso de no conozco a nadie, me voy a ir con un desconocido, pero era lo que yo sentía en ese momento que yo necesitaba, Claro. como que yo necesitaba eso para mí. Nadie comparte con los demás que quiere viajar solo, porque es como algo que si su círculo cercano no lo hace, pues, pero entonces dio la casualidad que muchas personas se Exacto, y subieron. como que me Ajá. motivó mucho más a decir sí, o sea, como que siento que llegó a mi vida en el momento que lo necesitaba. 8 días antes yo había ido a Palomino con mi mamá porque se casaba este personaje y sabía que iba a ser un fin de semana muy difícil para mí. Y literalmente ese viaje, pobrecita, o sea, yo lloré todo el viaje. O sea, mi mamá era como, ¿quieres ir a la playa? ¿Quieres ir a comer? Y yo era como, no, Pobre tu mamá. quiero llorar. Pobre tu mamá Sí, o lidiando sea, esa tusa. literal. Ay, no. El caso es que llega Río de la Miel. Bueno, Río La Miel, contexto para todos, este es un destino que tenemos en Cordillera que es un plan de chill, de relax, súper rico, y es un río divino que queda en Norcasia, en Caldas. Entonces, bueno, ya llegaste con un parche, ¿qué tal? En ese momento era como que, bueno, Juanca nos había metido en un grupo y en ese grupo había organizado unas personas que podían llevar carro y como a quien le servía tal. Una persona dijo, yo salgo hasta ahora, yo tenía que trabajar ese día hasta tarde, pero él dijo, salgo a las 4 y yo, listo, me sirve, me voy con esta persona. No tenía ni idea de quién era, pero yo iba muy empoderada, como en, esto es lo que yo necesito en este momento, lo necesito de verdad. Cuando yo llego pues al punto de encuentro, un amigo de este personaje, ¿Está un amigo ahí? sí, Ay, ajá. y yo, obviamente, tengo que aceptar que dije, fue puta, la cagué. Como por ponerme chistosita, de voy a viajar sola, voy a hacer cosas diferentes, toma tu totazo. Y yo como, bueno, tranquila, no pasa nada. Arrancamos el viaje, hablamos de todo, mil cosas. El man, como yo te conozco, y yo como, sí, yo también. Hablamos ahí de cosas. Y Pero fue cuando, incómodo. sí, para mí fue incómodo, un Claro. poquito. Y cuando ya llegamos súper tarde, súper tarde, súper tarde, o sea, como que literalmente llegamos como a la 1 de la mañana. Entonces yo no sabía quién más estaba porque ya todo el mundo estaba dormido. A la siguiente mañana, que ya desayuno, esto es, no sé qué, 2 amigos muy cercanos de este personaje. O sea, dos más. O sea, en total eran tres amigos ahí de amigos de él. No. Cami, te lo juro que yo así. Y obviamente yo no conocía a nadie, pero ellos estaban en parchecito, pues 3 personas que se Claro. conocen. Se conocían, sí. Y yo literalmente, o sea, yo llegué ahí y fue como, ¿qué estoy haciendo? O sea, de verdad, todo mal.
No, ¿y qué hiciste? Plot twist. Obviamente, o sea, No. yo cogí a Michelle y le conté todo, o sea, sin conocerlo. Le dije, mira, yo tengo que contarte lo que está pasando en mi vida y lo Sí. difícil que puede llegar a ser para mí este momento. Yo el día de hoy agradezco que en ese momento no había señal de celular, porque si no, yo hubiera llamado a mis papás son demasiado consentidores, o sea, mi mamá se había ido a Palomino conmigo el fin de semana anterior, bla, bla, bla. Yo hubiera llamado a mi mamá y le hubiera dicho, pasó esto, recógeme. Recógeme. En el río La Miel. Y mi mamá es tan hermosa que ella Hubiera ido. hubiera ido por mí y yo me hubiera perdido de todo lo que vino de ahí en adelante hasta lo que soy hoy. El caso es que Michelle me dijo, mira, Caro, yo sé, te entiendo esas tusas que duelen de verdad, pero, marica, ánimo, o sea, como ya estás acá, disfrútatelo, como intenta, o sea, hay miles de millones de personas más, como que no tienes que parchar con ellos, no pasa nada, o sea, acá te vamos a sostener. No, bueno, y eso te dio confianza. ¿Qué pasó en Obvio. el resto de los días? ¿Cómo fue la interacción con ellos? Bueno, pues fue loco, no por ellos, para nada, sino por mí, o sea, yo dije, es verdad, como que hay muchas otras personas, yo vengo por mí, no vengo por nadie. En ese momento, mi pensamiento fue como, yo no vine a ser amigos, ¿sí? Sino era más como yo vine porque yo lo necesito. Y tenías clarísimo el propósito del viaje Exacto, desde antes de venir. exacto, que era Sí. como suelta todo lo que no te hace bien. Y la verdad, lo más lindo y lo que le dio más sentido sí fue en la bitácora, porque a través de esas preguntas que nacieron en esa bitácora fue que yo le puse palabras a lo que a mí me estaba costando. Y de hecho yo soy una persona que habla demasiado y que siente demasiado, o sea, yo siento todo al extremo, ¿sí? Como que la gente, sí, una tusa, no, yo soy como la peor tusa de mi existencia, todo lo siento demasiado. Y a mí ya una psicóloga me había dicho, escribe, 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 pero yo era como, no, es que me siento rara. Como que yo decía, como que me cuesta incluso mis pensamientos locos ponerlos En en papel. papel. Además, escribir a mano, que es un ejercicio que cuesta cuando uno no está acostumbrado. Exacto. Y cuando ya empieza a hacer unas preguntas, o sea, cuando ya no era escribir, enfréntate a una hoja en blanco, sino con unas preguntas muy puntuales, me empezó a dar camino y yo me empecé a regar. O sea, yo literalmente escribía, como que yo siento que fue como mi forma de desahogar y empecé a conocer gente, le di como apertura a nuevas cosas, pues nuevas personas, conocí gente divina, increíble, que en verdad hasta el son de hoy como que me hablo con algunas personas de ese día y siento que liberar eso a través del papel eh, me ayudó también a relacionarme mejor incluso con los amigos de este personaje. De hecho, al final del viaje como que ya nos sentamos en un momento a hablar con ellos, o sea, como que ya mucho más tranquila, como bla, bla, bla. Ya desde otra perspectiva. Sí, Sí. y ahí Deli. cuando me fui, o sea, cuando ya estaba como en tranquilidad, me di cuenta que en la vida uno no puede controlar lo que pasa afuera, es muy difícil, pero uno sí puede controlar lo que viene adentro, o sea, como yo veo las cosas, como yo pienso, como yo quiero actuar frente a diferentes cosas. Y ahí fue que como que todo en mi cabeza hizo como un clic enorme en pensar eso, como yo soy la dueña de mi propia vida, yo soy la dueña de mi propio sentimiento, yo soy la dueña de cómo yo quiero vivir mi vida, cómo yo quiero afrontar las cosas, las situaciones, todo esto. Claro, es que además el ejercicio de la bitácora es un ejercicio que tenemos en Cordillera en donde nos unimos, nos reunimos todos a escribir una serie de, pues sí, de guías que vamos teniendo pues en este cuaderno y ahí hubo alguna pregunta que estuviera escrita con la que tú hayas hecho clic de la bitácora o como algo que recuerdes que hayas escrito como fue pucha, como realmente caer en cuenta del papel, de por qué estabas ahí, de cuál era el motivo, algo te hizo clic de la bitácora como tal. Yo me acuerdo, no me acuerdo puntualmente de las preguntas, porque igual hace rato no viajo además, pero me acuerdo que al final, en el último día, como que había una pregunta como de, o sea, como que literalmente, ¿cómo sales hoy? Como, ¿qué,
¿qué sientes que cambió después de este viaje? Y La parte del literalmente, futuro. exacto, y literalmente yo me acuerdo que Michelle estaba, o sea, me acuerdo perfecto, Michelle estaba allá, los amigos de este personaje allá, y yo me volteo y le digo a Michelle como, tú sabes cómo yo llegué acá, como con la angustia, la ansiedad con la que yo entré el primer día y hoy salgo completamente como si me hubieran quitado una maleta de piedras, o sea, ni siquiera una maleta, era como si yo viviera dentro de un caparazón, pero no para cubrirme, sino un caparazón pesado, como muy fuerte, como que yo vivía como literalmente con un peso, como amarrado, o sea, como que yo no sabía dónde estaba parada, yo estaba muy perdida, con mucho dolor, mucho, o sea, y siento que ese día fue el primer momento de mi vida de decir, puedo vivir sin un pedazo de ese caparazón encima, o sea, de decir, enfrento la situación, no huyo, no estoy huyendo de lo que me está pasando, sino lo enfrento, cojo mis miedos, mi ansiedad, literalmente de los cachos, como, y saber que yo podía enfrentar eso, para mí fue muy importante, como me voy con otra perspectiva de mí misma, de cómo yo siento las cosas, de cómo yo me enfrento a las cosas y cómo puedo disfrutar mi vida a pesar de lo que pase alrededor y contarme una historia diferente. Y además una enseñanza muy propia del río, ¿no? Como el Literal. río, aprender a soltar, aprender a fluir con lo que pasa, entender que cualquier situación, por más de que se te enfrente y sea inesperada, como te pasó en este caso, tres muy amigos de tu exnovio que se acaba de casar, que se acaba de ir a vivir con la novia, que además te puso los cachos, o sea, realmente una situación muy pesada para ti y tenías que estar en ese lugar para dejar fluir y dejar soltar, qué linda Literal. enseñanza. Fue hermoso. O sea, fue hermoso y fue yo creo que el comienzo también de decir, esto es lo que yo quiero en mi vida, como entregarme a situaciones que finalmente no van a ser cómodas, pero van a valer la pena. Hermoso, Carito, muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar con una siguiente historia, pero antes de eso, vamos a hacer una ronda así de preguntas rápidas. De una, de ¿Listo? una, de una. Como para que nos soltemos, para que nos relajemos un poquito. Entonces, la idea de estas preguntas es que respondas sin pensar. Listo. ¿Listo? Lo De primero que una, se te venga a la de cabeza. una, de una. Va, listo, empezamos. Bueno, Carolina, arepa o buñuelo, Arepa, lluvia o sol, es raro, pero lluvia. lluvia, perfecto, selva o nieve, Uf, las dos, no. Uf, nieve. nieve, wow, ok, no volver a besar o no volver a abrazar. Uf, qué fuerte. También voy a decir algo muy raro, pero yo creo que no volver a besar. Ok, Es que un abrazo, sí, yo te entiendo el oh, sentimiento, la verdad es todo. ¿Dormir en carpa o en hamaca? en carpa. En hamaca más incómodo, ¿no? Bueno, Shakira o Karol G. Uf, no, qué duro, pero me voy con Shakira. ¿Cuál es el emoji que más usas en tu día a día? Las estrellitas, que son tres. Siento que soy yo. En ¿Como los esas brillitos? estrellitas. Sí, como divino, me Ajá, ajá. fascina. Bueno, ¿y hoy con qué agua te bañaste? ¿Frío o caliente? Caliente. No eres de agua fría, ¿no? Sí soy, pero en Bogotá, caliente. Sí. Bueno, ¿cuál es la peor comida que tú has probado en un viaje? Que es como La peor comida que he probado en un viaje. que no te haya gustado. Oigan, no, cero. Yo siento que me ha aprendido a adaptarme incluso en eso y es como, bueno, no, pa'lante. O sea, Cualquier cosa, comes de sí, todo. antes no, pero ahora sí. Ok, bueno, y para cerrar, ¿cuál es la canción que tú dices que siempre va a estar en tu playlist de viaje? Wash. Voy a hablar especialmente en una canción que además salió después del viaje al Río La Miel, porque además fue como pongamos una canción que define este viaje. Y yo quise poner la canción que es Amo la vida, ¿De que es quién? como Amo la vida. Ah, ya sé cuál es. Ah, Esa, 100%. ahí la ponemos en este momento, para que la escuchen. Bueno, Carito, no, espectacular, súper. Entonces,
yo creo que tenemos también otras enseñanzas alrededor de la aventura. No sé si de pronto nos quieras contar alguna otra cosa, como tengas ahí otra historia que te esté y que Bueno, podamos volver a ese proceso. yo creo que este viaje ha sido muy, muy, muy especial para mí. La verdad, todos han sido hermosos. Todos han llevado como em, cosas muy lindas para mi crecimiento. Siento que yo conecté demasiado con la aventura en todo sentido, como que despertó algo muy importante como en mi crecimiento, en entender muchas formas o maneras en las que pienso, con las que conecto. Pero yo creo que el Tolima para mí fue como eh, el viaje más importante que yo he tenido hasta hoy.